El Ayuntamiento de Río Gordo y Pollo San Juan patrocinan este programa. Sean muy bienvenidos. Buenas tardes a este Patrimonio y Tradiciones. Como todos los lunes, acometemos este primer día de la semana con todo lo que tiene que ver con la cultura malacitana, también la malagueña, evidentemente, con nuestras tradiciones, con nuestro patrimonio. Hay hoy un patrimonio que tenemos que cultivar muchísimo más de lo que hacemos, pero hay muchísimas personas que lo han hecho a través de la historia, a través de los siglos y a través de los años, y son quinquenio a quinquenio, década a década, llegando a la enseñanza desde los más desfavorecidos hasta todas las clases sociales. Un patrimonio que tenemos en esta ciudad de Málaga, que es la enseñanza, aquellas personas, aquellas instituciones donde se alberga y donde se formó y se siguen formando a todos los malagueños y malagueñas que salen al mundo precisamente con esa enseñanza, con la impartición de esa enseñanza, y ahí en Málaga precisamente se están cumpliendo aniversarios en torno a la enseñanza, a la formación y a la puesta en escena de unos valores determinados por quien ejerce esa enseñanza. Hoy nuestro patrimonio va a estar dedicado precisamente a esa formación en torno a esas hijas de Jesús, a ese colegio de Gamarra, conocido popularmente como Colegio de Gamarra, que está en este octubre celebrando el 75 aniversario, tanto de la llegada de las hijas de Jesús a Málaga como de la formación de esa institución que es el colegio. De todo ello vamos a hablar en el día de hoy, pero antes vamos a adentrarnos en el personaje que nos viene hacia este patrimonio y hacia este lunes, y sepamos de quién hablamos. Como apunta Lourdes Jiménez, Emilio Con y Rivas nació en el Peñón de Vélez de La Gomera, Málaga, el 21 de diciembre de 1845, falleciendo el 9 de julio de 1904 en Málaga. Se trasladó con muy corta edad a esta ciudad malacitana. Ingresó en 1857 como alumno en la Escuela de Bellas Artes de Málaga, con los profesores Antonio Maqueda y Ángel Romero. Su afición por el mar le llevó a estudiar náutica durante los años 1860-1863 en la Escuela de San Telmo, destacando por su habilidad en el dibujo y siendo recomendado al pintor Carlos de Aes en Madrid, donde se trasladó para matricularse en sus clases de paisaje en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando entre 1863 y 1867. Debido a sus avances en el estudio del paisaje, la Diputación de Málaga le concedió una beca de estudio en 1868 para poder viajar a los Países Bajos. De regreso a Málaga, se instaló en el estudio junto a los pintores Denis Belgrano y Martínez de la Vega. En 1871 presentó por primera vez a la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid una de sus obras. Participó activamente con el Liceo Malagueño, con el que se va relacionando desde su vuelta a Málaga, del que fue nombrado también vicepresidente de la sección de pintura y escultura de este centro en 1873. Participó igualmente en la Exposición Universal de Viena y por esos años recorrió Suiza y otros países, pintando numerosos paisajes de estos lugares. Su relación con la docencia comenzó en el año 1875, cuando cubrió la plaza vacante de dibujo aplicado a las artes que había quedado libre en la Escuela de Bellas Artes de Málaga. En 1876 participó en el jurado del Premio Barroso. En 1877 fue un año importante para la actividad artística en Málaga, que preparaba la venida del rey Alfonso XII a la ciudad con numerosos actos y homenajes. Entre ellos destaca el kiosco construido para el desembarco de este, en el que Ocón pintó una de las paredes con la obra La llegada de Colón a América, siendo adquirida posteriormente por el ayuntamiento. A partir de 1878 va a alternar sus trabajos desde un nuevo estudio, Villa Ocón, situado en Pedregalejo, barrio marinero de El Palo, Málaga, donde retrató numerosas veces la bahía malagueña. En 1893 se le reconoció su prestigio como artista y profesor, nombrándole académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga,
y 2 años más tarde, en 1895, el ayuntamiento de la ciudad dio su nombre a una calle de la misma. Desde su taller, situado en El Palo, se entregó por completo a la pintura de marinas, así como a construir él mismo los marcos de sus cuadros, y también se especializó en la fabricación de vidrieras artísticas que diseñaba y fundía, con ejemplos como los que realizó para las iglesias de Coín y Marbella, así como la restauración de las vidrieras de la Transfiguración de la Catedral Malacitana. A raíz de su temprana muerte, quedó truncado su proyecto de crear un taller de vidriera artística. Otro de los malagueños ilustres, como ilustre malagueño malacitano, es la fundación, la estancia durante 75 años enseñando, formando y llevando a malagueños y a malagueñas por el mundo, principalmente de la enseñanza, pero sobre todo de la formación, y muchas personas se identifican desde un punto de vista escolar con el Colegio Gamarra al que hacíamos alusión anteriormente, puesto que 75 son las primaveras que el gran ficus que hay a la entrada del propio colegio ha recibido y recibe a todas aquellas personas que han pasado por el mismo, y esa sombra, esa delicada sombra que da el ficus también es la sombra de muchas historias, de muchas personas, de muchos niños y niñas que han pasado por esa enseñanza, que han pasado por ese colegio, que ahora están recordando su paso por el mismo, y otros que están formándose en el mismo con diferentes cursos, puesto que cada vez se amplía más la oferta educativa del propio colegio. Principalmente tenemos que decir que, aunque lo conocemos por Gamarra siempre, la Virgen Inmaculada y Santa María de la Victoria, ya que forman parte de la unión de dos instituciones, pues tanto la Virgen Inmaculada, que era la de las Hijas de Jesús, como Santa María de la Victoria, adscrita al obispado malacitano, se unieron y se unificaron en este colegio Gamarra, que, como bien dicen los invitados que tenemos, no es que el barrio le dé nombre al colegio, sino que el colegio da nombre al barrio precisamente. Y para ello tenemos un trío verdaderamente de lujo en el día de hoy. Primeramente porque podemos saber de la historia de décadas atrás, puesto que, como bien nos decía, en el 50 aniversario ya estuvo también en esta televisión hablando precisamente de ese aniversario, y 25 años después vuelve a estar con nosotros. Pilar Linde, muy buenas tardes. Buenas tardes. Directora titular que lo fue del colegio, hija de Jesús, perteneciente a ese movimiento de enseñanza en pos de los más necesitados en sus comienzos, y después de todas y aquellas familias que tenían una necesidad en un entorno donde se creó Gamarra. Muy buenas tardes, y una historia que contar. Bueno, sí, muchas historias, porque antes de haber estado aquí, del 90 al 96, yo he sido alumna del colegio. Yo entré en el colegio en el año 48, en el curso 48-49, salí en el año 60. O sea que tengo historias de cuando era colegiala, cuando era alumna, historias después cuando volví como profesora y directora, y últimamente, no ha llegado a 3 años, cuando estuve como representante de la congregación como titular. Pero aparte sigo historias porque tengo familia que casi ininterrumpidamente ha sido alumna del colegio, y también porque últimamente, o sea, cuando he dejado la titularidad, he estado organizando el archivo y estoy preparando una historia del colegio de Gamarra. O sea que tengo lo que no conozco personalmente o a través de las personas, lo conozco a través del archivo. O sea que... Y de una dirección que lo fue, y lo de la dirección, eso no se deja como los toreros. Un torero, cuando se corta la coleta, no deja de ser torero. Pues una directora, cuando se jubila, pasa a otro nivel o deja de ser directora, tampoco queda en el espíritu ese de he dejado de ser directora. A mí la ex directora y esas cosas no me gustan, porque siempre lo ha sido una, simplemente que ha ocupado pues una cantidad de años, ¿no? Pero directora es siempre. Yo creo que más que directora siempre, yo lo que me considero siempre es educadora. Jesús, claro, es decir, educadora. Apasionada por la educación y la enseñanza.
Unas veces he realizado unas funciones, otras veces otras, pero lo fundamental es eso. Y de una dirección a la actual dirección titular, que corresponde a Alfonso Polo. Muy buenas tardes, don Alfonso. Muchas historias, estábamos hablando de historias de décadas atrás y muchas historias que se siguen contando en nuestros días. Y que esperemos que se sigan contando por muchos años. En el 100, en el 100 venís otra vez. Estaremos aquí también contigo. Así que, y después, por otro lado, además de todas esas historias se cuentan porque se comunican. Y precisamente dentro de ese gabinete de comunicación que tiene el Colegio Gamarra, pues se encuentra el profesor también del mismo colegio y amigo de esta casa, don Alan Antich. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En otras lindes, bueno, en esta... En otras lindes, pero hablando de Málaga, porque al final uno ya sea hablar de historia, ya sea hablar de cofradías, de celebraciones, de educación, estamos hablando de Málaga, ¿no? Estamos hablando de cosas que enriquecen nuestra ciudad y yo creo que al final siempre nos gusta. A los que nos gusta la ciudad nos gusta hablar de cualquier cosa. Pues vamos a hablar de historia porque también es lo nuestro, porque precisamente en el día 5 y el día 6 comenzabais los actos de ese aniversario, 75 aniversario, precisamente con una conferencia por parte de Pilar que habla y está en torno a ese árbol que da la bienvenida, ese ficus, gran ficus, que da sombra y da la bienvenida al colegio, y la titulación de la conferencia iba en torno a esa sombra y a esa enseñanza y a esa formación, y comenzaba el día 5 esos actos del 75 con esta conferencia, ¿no? Sí. Yo me estuve planteando desde qué punto de vista transmitía, porque eran 75 años y el señor director me limitaba el tiempo. Entonces me pareció que algo muy emblemático de Gamarra es lo que llamamos el árbol grande. El árbol grande ha visto pasar muchas historias, incluso antes de formar parte del territorio del colegio. Ya estaba ahí. Él lleva mucho en su mirada, en su corazón. Entonces me pareció que lo mejor era hablar de relatos del árbol grande, sacar de aquello que el árbol grande ha visto lo más importante de cada década. Entonces, la finca era de los Lamote, ¿no? Bueno, la finca, según yo tengo investigado, la hacienda Gamarra era muy grande. Dentro de la hacienda Gamarra había parcelas, y una parte, la primera que adquirió la congregación, era de los Lamote, pero había otra parte, justo donde está el árbol, que era de la familia Alcázar, eran varios hermanos, y esa parte la adquirió la congregación en el 1949. Con ayuda del obispado, del ministerio, porque aquello era. Luego más adelante, pero todavía en esa década de los 40, una zona era de la viuda de Garret, que ahí yo no tengo seguridad si estaba desgajada de Gamarra o no, que era la que daba al Pavero. Y luego ya más adelante fue con Lorenzo Silva toda la parte de delante, donde ahora están los campos de deporte, el polideportivo y todo eso. O sea, que la finca empezó, o sea, lo que adquirió la congregación eran 18.000 metros cuadrados, y ahora debe estar por los 60 y tantos, así me parece. Que no es baladí. No. No es baladí. Si contamos la historia, estamos hablando de esas parcelas y de esa ubicación. Fue una petición de las Hijas de Jesús para instituirse en Málaga. Don Balbino era el obispo, el cardenal don Balbino Santos Oliver, el que os recibió, y el principal motivo, al igual que la fundadora, era, en primer lugar, para dar enseñanza y que no se perdiera para mujeres, para niñas y sobre todo para familias desfavorecidas. Y lo primero que se hizo es admitir más de 200 familias desfavorecidas, junto con otras familias que ejercían un pago por la formación y la enseñanza. Sí, la fundación viene porque estamos en los años 40, hay muchas vocaciones en ese momento en la congregación en España. La congregación tenía dos objetivos en aquel momento: extenderse hacia el sur, porque hasta entonces todas las comunidades y colegios estaban en Castilla, País Vasco. Claro, partía de Salamanca, ¿no? Sí, claro. Entonces, extenderse hacia el sur y atender a los más necesitados. La frase de la Madre Cándida es: los más necesitados de nuestra escuela, es decir, los más necesitados de educación cristiana. Entonces,
sale Málaga por circunstancias providenciales, de conocimientos de jesuitas, de personas de Málaga, y van a don Balbino, y don Balbino les indica una zona, que es esta, la que se estaban casi construyendo entonces las viviendas protegidas de Aza del Campillo, ¿no? Y detrás estaba el arroyo del Cuarto, camino de Suárez, camino de Antequera. Entonces, esa es toda la población. El colegio empieza a la vez con las clases que llamábamos de pago y las clases gratuitas. Tuvieron que esperar un poquito, porque tuvieron que cobrar en octubre a los de pago para poder comprar cosas en noviembre para los otros. Pero entonces el colegio era uno, estaba todo, o sea, yo he vivido esa realidad. Y se llamaba Santa María de la Victoria. Solo posteriormente, en el 51, cuando se hizo el edificio grande, el núcleo educativo social, que don Ángel Herrera, ya don Balbino no estaba, lo llamaba el Palacio de los Pobres, entonces fue cuando se tuvo que desgajar en 2 colegios por necesidades administrativas, organizativas y también por el número, porque el número creció muchísimo. O sea, el colegio empezó con 45 niñas de pago, 10 párvulos y 100 y pico gratuitos, pero que a lo largo del curso ya llegaron a 300. No había materialmente sitio, por ahí circulan fotos que hay niñas dando clase en el jardín, pues gracias al clima de Málaga, pero también porque es que no había edificio donde... Y de más de 200 se ha pasado a los más de 6.000 alumnos. 1633. 1633. Ingobernable. 6.000 me he ido yo ya a 3 colegios, 4 más. 1.633 alumnos que son los certificados a día de hoy. Con lo cual acaparar, aparte de todos los ciclos formativos. Tenemos desde infantil hasta bachillerato y ciclos formativos de grado medio y grado superior. Toda la enseñanza concertada, a excepción de bachillerato y los ciclos formativos de grado superior. Es curioso que ahora que la enseñanza concertada está a la orden del día, que ya había primeros toques de atención, como nos está comentando Pilar, en el año 43, que estamos hablando, donde había una unificación, pero había una parte de pago y otra parte gratuita totalmente, con lo cual no es nuevo, viene de antaño y precisamente son tanto órdenes religiosas como Hijas de Jesús en este caso, las que fomentaron y comenzaron con esa enseñanza, por un lado para aglutinar el dinero necesario para dar las clases gratuitas a la gente desfavorecida. Exactamente. Sigue siendo una cosa, no es parecido porque el concierto surge cuando surge, no es por una necesidad económica de los alumnos, pero sí es cierto que en la actualidad existen centros concertados que están sostenidos con fondos públicos y centros privados de titularidad privada. En nuestro caso el bachillerato no está concertado, podría estarlo pero no lo está, la administración así lo dictamina y tiene que ser privado si queremos que nuestros alumnos hagan bachillerato en el centro. Y la apuesta por los ciclos formativos porque al tener los ciclos de grado medio concertados hemos visto que muchos de los alumnos quisieran hacer el ciclo de grado superior y hemos visto una oportunidad tanto para ellos como para nosotros de poder impartirlo, lo tenemos en horario de tarde. Se comenzaba, como estábamos hablando, el día 5 con la conferencia que impartía Pilar, se seguía al día siguiente con una gran Eucaristía. Esa misma tarde, a continuación de la Eucaristía, tuvimos la actuación del coro Aire Andaluz, que está adscrito también. Que se creó en el colegio hace ya 30 años, cumplen también su 30 aniversario con nosotros. Son pares del colegio de aquella época que han sido perseverantes, han grabado ya muchos discos, los conocen internacionalmente. Hicieron el año pasado la misa de la romería de la Virgen de la Cabeza y la verdad que fue un placer también contar con ellos para la celebración. Y ya al día siguiente celebramos una Eucaristía de Acción de Gracias donde estaban invitados todas las personas y tuvimos un pequeño ágape también para no solo alimentar el espíritu sino también un poquito el cuerpo, un poco de fiesta. Estamos viendo esas imágenes precisamente del coro de Aire Andaluz, la conferencia impartida, todos, o este es el comienzo, el inicio de los actos
del 75 aniversario, pero vendrán muchos más a lo largo de este año de aniversario, ¿no? Sí, queremos tener pequeñas gotas, porque no todo el mundo a lo mejor puede haber venido a este fin de semana. Queríamos que coincidiese con el día de comienzo de las clases en el año 43, pero luego tenemos fechas señaladas a lo largo del año que también son fechas señaladas para nosotros. Por ejemplo, el Día de la Inmaculada, siempre celebramos una Eucaristía de la Inmaculada en el colegio, ¿no? Pues queremos que este año también tenga una especial implicación de antiguos alumnos, de antiguos profesores, que vengan a esa Eucaristía, que podamos celebrar juntos, y ahí vamos a inaugurar una línea del tiempo. En una de las galerías del colegio pondremos con documentos, con fotografías, una línea del tiempo para que los alumnos actuales pues también conozcan el colegio tal y como fue. Luego el Día de la Mujer Trabajadora haremos también una mesa redonda debido a la implicación que ha tenido Gamarra en fomentar a la mujer, y vemos que ahí vamos a tener desde profesoras de maestra rural, de magisterio de la Iglesia, internas que vinieron de distintos pueblos al colegio, la acción social que se está haciendo ahora mismo, el voluntariado que estamos implantando en bachillerato, porque queremos también mirar al futuro, queremos que esa actividad sea cómo Gamarra ha influido en la evolución, en la implicación de la mujer en la sociedad y cómo queremos que siga haciéndolo, ¿no? Y lo que queremos terminar, que no lo tenemos todavía muy elaborado, pero con una de las míticas verbenas de final de curso de Gamarra, y que se llene aquello de gente y que sea una fiesta como colofón ya al año. Un año de mucha información, de mucha comunicación y de muchas nuevas tecnologías a las que se ascribe también Gamarra a través del Twitter, de la página web y de toda la información que ofrecéis, además de todas las actividades que tenéis que siempre están a la orden del día. Pues sí, la verdad que era en la época en la que vivimos, que en la sociedad de la información, en la que estamos ahora mismo, pues damos cuenta, habida cuenta de todo lo que está sucediendo en el colegio, en los medios, ¿no? Ahora mismo pues veíamos también como en prensa escrita, este fin de semana han aparecido noticias, porque hay que estar en los medios tradicionales también, pero bueno, se da día a día cuenta de lo que ocurre en el colegio, en redes sociales, estamos presentes en todas, tenemos nuestro canal de YouTube, la conferencia de Pilar, que hemos visto imágenes y que lo tenéis vosotros, también tendremos opción de tenerla en nuestra web colgada, y bueno, y la página web un poco que aglutina todo lo que son los contenidos de nuestro centro, ¿no? Porque consideramos que la gente que no puede venir físicamente al colegio pues tenga una ventana, pueda acercarse desde cualquier parte del mundo a Gamarra, ¿no? Y como bien habéis comentado, hay muchos antiguos alumnos, cada año de Gamarra sale mucha gente, son ya 75 años saliendo mucha gente, y hay gente que está fuera de Málaga, fuera de Andalucía, fuera de España, y entran en nuestra web y nos ponen comentarios, y en redes sociales ahora se ve mucho, y justo estos días con estos 2 actos que hemos tenido, se ven, pues hemos tenido muchísimos comentarios de gente de fuera que, bueno, pues siente añoranza por el colegio, nostalgia, le ha gustado ver estos actos que se están haciendo, y siempre es importante eso, ¿no? Porque te llega un poco el sentimiento de la gente y te das cuenta un poco de la importancia de la educación, de la importancia del carisma que tú implantas en tu colegio, de cómo la gente sale, pero ahora que tiene la posibilidad de mandar tu mensaje, la gente se acuerda de lo que ha tenido en Gamarra, se acuerda de los nombres de los profesores y se acuerda un poco del carisma, se acuerda de la Madre Cándida y se acuerda de lo que le dio Gamarra y a lo mejor no se lo han podido dar en otro sitio, ¿no? Aquello que un poco nos caracteriza, ¿no? Y la verdad que hace mucha ilusión, hace mucha ilusión. Además, yo no sé, vosotros, por lo menos mis generaciones, yo me acuerdo de los nombres de los profesores con el don o el doña por delante. Es inevitable, además de cualquier apelativo que le nombráramos en su momento cariñosamente a cada uno de los profesores, pero siempre el don, el doña, cosa que ahora pues no ocurre, ¿no? Ha cambiado mucho en ese aspecto, han cambiado muchos aspectos, ¿no? Yo soy Alan, yo no soy don Alan. Claro, don Alan. Ya te llaman por... Sí que es verdad que algunos dicen profesor, los más pequeños, o profe, sí, maestro. Bueno, maestro algunos. Ya también se ha quedado anticuado en algunos aspectos, maestro, ¿no? se dice mucho. A mí me gusta maestro. Maestro se dice Maestro se está recuperando, pero sobre todo el nombre. A la secundaria, el nombre. Es Claro, como la cercanía. Por cierto... Yo no recuerdo. No ¿Desde cuándo a mí no me han dicho madre? Aquí en Málaga, jamás. ¿No? O sea, yo en el año 90 ya era Pilar, Pues siendo bueno, directora también, y todo, claro, Es extraño, por eso digo que las titulaciones de el don, aunque uno cuando se licencia y es licenciado tiene la titulación del don,
adscritas, lo que pasa es que eso ni se lleva ni nadie lo reclama, pero es así. Por cierto, uno de los alumnos orgulloso de haber pertenecido al centro, y lo refrendaba el otro día, era el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, y para nosotros nuestro compañero David Morales, nuestro compañero de informativos, que también perteneció a esa enseñanza y a ese conglomerado que forma el Gamarra, con lo cual, y son muchos más los que van saliendo y ascribiéndose a esa enhorabuena por el aniversario. Cierto es, vamos, aparte de que haya habido mucha gente que haya podido tener cierta relevancia posterior, lo importante es que el barrio, y sobre todo yo quiero hacer un especial hincapié en las maestras que se formaron en la escuela de magisterio que hubo en Gamarra, porque esas personas fueron a impartir con una serie de valores a otras escuelas, a escuelas públicas, escuelas concertadas, escuelas rurales, y muchas de ellas se formaron en Gamarra cuando en Gamarra hubo escuela de magisterio rural o de magisterio de la Iglesia. Quizás esas personas no tengan renombre, no son Celia Villalobos, que también estudió en el colegio, o no sean la decana de Wisconsin, como últimamente salió en prensa, pero lo que sí hicieron fue impartir sus conocimientos, enseñar a los niños y educarlos con unos valores de un carisma concreto, que es el carisma de las hijas de Jesús, de la Madre Cándida, ¿no? Sí, porque sí, eso creo siempre... que la época más fuerte, más significativa del colegio fue la década de los 50, y ahí fue cuando los talleres, que abrieron mucho a la promoción de la mujer, a los puestos de trabajo, y las dos escuelas de magisterio, la Escuela de Magisterio de la Iglesia y la Escuela de Magisterio Rural. Eso además es la realización de un sueño que tuvo nuestra fundadora mucho antes, todavía en el siglo XIX, que no lo pudo llevar a cabo, pero entonces las escuelas de magisterio, como dice Alfonso, han sido fundamentales, porque eso han hecho como un entramado, y ahí hay un sello, desde escuelas a lo mejor mucho más significativas y más importantes de la capital, a las pequeñitas escuelas rurales. Yo recuerdo que luego ha habido una hija de Jesús allí un tiempo, en Salitre, o sea, casi cortijadas, muy perdidas, pero eso levantó mucho el nivel humano, social, cristiano, de la gente del campo de Málaga, y eso es muy importante. Yo creo que es de los mayores logros. Y la Escuela de Magisterio Rural estuvo menos tiempo, porque cuando don Ángel Herrera ya vio que estaban cubiertas las necesidades, solo quedó una escuela para posibles relevos o jubilaciones, que la tenía la institución teresiana, pero la Escuela de Magisterio de la Iglesia pasó los años 70, casi cerca de los 80, o sea que han sido muchísimas promociones de maestras las que han salido. Pues el cardenal Ángel Herrera a don Balbino, el obispo, por ahí pasa esta historia de las hijas de Jesús de este colegio de Gamarra, y nosotros vamos a pasar rápidamente por la publicidad y vamos a volver y vamos a seguir contando historias de estos 75 años de formación, de enseñanza y de vida. Desde el viernes 12 hasta el domingo 14 de octubre, el Burgo celebra la Pasión Bandolera. La localidad, ubicada en la Sierra de las Nieves, nos invita a su recreación histórica ambientada en el bandolerismo. Nos trasladaremos hasta 1840 para conocer la apasionante historia de Agustina, una valiente mujer capitana de bandoleros que se echa a la sierra para hacer frente a las injusticias de la época. Sumérgete en un ambiente recreado con tabernas y bodegas, hornos de pan, herrerías, los cantes de las mujeres lavando en el río. Una experiencia inolvidable. Del viernes 12 al domingo 14 de octubre, ven y vive la pasión bandolera de El Burgo. Elige entre más de 40 platos de comidas caseras preparados para llevar. Más de 50 años asando pollos en Málaga. Servicio a domicilio ininterrumpido de 1 a 10:30. Porque somos diferentes. Somos Pollo San Juan. Somos de Málaga. Del miércoles 10 al viernes 12 de octubre, Villanueva de Tapia nos invita a conocer su tradicional feria de ganado, una de las más antiguas de Andalucía, con exhibición de ganado ovino y caprino, exposición y venta de maquinaria agrícola, feria agroalimentaria de productos artesanos y ecológicos, concurso de vestidos de flamenca, taller de elaboración de queso, cata de quesos, verbena nocturna. Y como novedad, el viernes disfrutaremos de la primera recreación histórica de la Feria de Ganado de 1869, escenificando el trato de compraventa de un animal
los oficios antiguos o la gastronomía de la época. 149 edición de la Real Feria de Ganado de Villanueva de Tapia. Estás invitado. En la comarca de la Sarquía, de pasado árabe, con calles y plazas llenas de encanto, nos espera Río Gordo, sus ermitas y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el recinto del Paso, el museo etnográfico. Disfruta de sus productos autóctonos, su gastronomía, sus fiestas, sus rutas de senderismo. Río Gordo, entorno natural espectacular. Volviendo y vamos a hacerlo, como decíamos, con la enseñanza, con la formación y con una forma de vida que pasa por ese colegio Gamarra. Nuestra forma de vida en este aspecto va a pasar por la manera en la que nos interpelamos, nos hablamos, nos comunicamos, por esas frases, por esas palabras, por todo aquello que llamamos vocabulario malagueño y que traemos en una sección todos los lunes a este programa, pues sepamos de qué palabra estamos hablando en el día de hoy. Cuando algo está apretado en Málaga y las personas se juntan demasiado sin espacio posible, podemos aseverar que estamos en una achuchaera. Achucharse en esta tierra es también agarrarse, juntarse, pegarse, y el achuchón tiene además connotaciones amatorias. Así pues, podemos encontrarnos tanto en una riña como en la línea 1 de la MT, con tanta achuchaera que salimos en la frente con la pegatina de salida de emergencia. Las líneas de la MT, eso es para hablar otro rato en otro programa, pero muy agradable a este que les habla. Pero ya les digo que eso es otra historia que contar. La historia que estamos contando en el día de hoy es la de los 75 años de la llegada de las Hijas de Jesús, de esa institución a Málaga, y también de la fundación del colegio denominado Gamarra. Hablábamos de esa victoria y esa inmaculada y esa unión de las dos instituciones, creando lo que hoy en día es el Colegio Gamarra, desde los primeros alumnos, desde esos 200 o 300 a los que llegaron en un principio hasta los 1633 en el día de hoy, y contamos y volvemos a saludar para todas aquellas personas que se hayan adscrito a este programa después de la publicidad, tanto a Pilar Linden, muy buenas tardes nuevamente. Pilar. Buenas tardes. Alfonso, tanto ex directora como el director actual, Alfonso Polo, muy buenas tardes. Y don Alan Antís, muy buenas tardes nuevamente. Buenas tardes. Pilar, decíamos, muchas historias. La conferencia con la que se abrió este aniversario estaba en torno, metafóricamente hablando, al ficus de la entrada, a esa sombra que da y a esa visión que ha realizado el propio árbol de todas las personas que han pasado por allí, desde 1943 hasta nuestros días, desde octubre del 43 hasta ahora. Han pasado muchísimas cosas, pasaron hace 25 años con los 50 que comentábamos anteriormente, y después han seguido pasando, y como decimos, y seguirán hasta cumplimentar y el centenario del colegio. De todas esas historias siempre habrá alguna con la que se quede una persona, además como Pilar, que ha estado adscrita prácticamente tanto a lo pasado como a lo presente. Bueno, yo creo que a mí lo que más me impresiona, conocido, transmitido, no vivido, fue la llegada de las Hijas de Jesús, porque estamos hablando del 5 de octubre del 43, pero las 4 primeras Hijas de Jesús que llegaron lo hicieron el 26 de junio, ¿no? Hicieron un viaje en el Express, 14 horas de Madrid a Málaga, y llegaron con mucha precariedad, porque sí, es verdad, había muchas vocaciones, había muchos deseos, pero era plena posguerra y había muchísimas carencias. Y yo he conocido a una de las fundadoras, la primera superiora, Pilar de Castro, murió en Málaga también, con una valentía, con una decisión, con una confianza en Dios, con una entrega que sin esas 4 pioneras no hubiera podido ser. Luego, otro recuerdo que tengo muy importante es
el del 22 de diciembre de 1951, cuando se inauguró el Virgen Inmaculada, Núcleo Educativo Social Virgen Inmaculada. Yo era colegiala y me acuerdo de la fiesta que hicimos, todos juntos, de pago, por así decir, y gratuitos, en uno de los patios preciosos del colegio, con todas las galerías llenas, autoridades civiles y eclesiásticas, y aquello fue como un derroche de alegría, de agradecimiento. Fue una fiesta preciosísima, yo la tengo grabada. Quizá fue el momento en que se manifestó muy festivamente aquella idea de la Madre Cándida de que se utilizaran los métodos más alegres y que quería vernos siempre alegres. Aquel día fue muy bonito, muy bonito. Yo de eso me acuerdo muy bien. Luego hay otros momentos, ¿no?, que yo he podido vivir personalmente, ¿no?, cuando salí del colegio, las despedidas que se hacían de la Virgen debajo del árbol grande, con la Virgen puesta en lo que hoy es la entrada de la comunidad de Villa Providencia. Porque luego ya lo otro, si me explico, yo lo he vivido más como profesionalmente, pero existencialmente, emocionalmente, yo creo que son esas cosas. Y la figura de Pilar de Castro es la figura de una hija de Jesús auténtica, profunda, pero al mismo tiempo, don Ángel decía que no parecía, era segoviana, pero se había hecho de tal manera a la gente, hablaba con la gente del arroyo como si ella fuera del arroyo. Era una cosa, o sea, fue una manera de insertarse, de hacerse a la tierra donde se las había enviado, que eso llegó. Yo he tenido a Pilar de Castro de superiora cuando era pequeña, y luego cuando yo he sido superiora y directora del colegio, y ella estaba muy mayor, retirada en la comunidad. Creo que sí, esos son como los momentos que yo recuerdo más vivos. Las Hijas de Jesús tienen presencia en 19 países, sí, a lo largo de este mundo, y en España en casi una treintena de lugares donde la enseñanza y la formación forman parte intrínseca de esta fundación y de todo y cada una de las instituciones escolares. Pero no solo institución escolar, también hay otro tipo de presencias, ¿no?, en zonas más marginadas, con inmigración. Y ahora hemos llegado a un momento, porque igual que en los años 40 había una floración de vocaciones, ahora hay una escasez, pero bueno, Dios tiene sus caminos. Ahora mismo hay ciudades en las que hay colegios de las Hijas de Jesús y no hay ninguna hija de Jesús. Los directores, las directoras, son laicos, seglares, pero por eso la congregación asegura que el carisma educativo de la Madre Cándida, que era para todas las clases sociales, con una atención especial a la catequesis y a la mujer, la congregación ha instituido en España la Fundación Educativa Jesuitina, pero de eso sabe Alfonso mucho más que yo. Sí, que por cierto aglutina a todos los colegios, a todas aquellas instituciones de enseñanza de las Hijas de Jesús, y que se ha proclamado precisamente esa unión de todas a través de una fundación. Este año la Fundación Educativa Jesuitinas ha empezado este año su andadura el 1 de septiembre y está aglutinada por 21 colegios en toda España, 5 de ellos en Andalucía, Málaga, otro en Sevilla, 2 en Almería y 1 en Granada. Era titularidad de las Hijas de Jesús, pero para continuar con el carisma de la Madre Cándida se han unido, somos una sola empresa, vamos a llamarle, con un solo CIF y 21 delegaciones en toda España. Más de 1.500 profesores y más de 18.000 alumnos. Claro, en el caso concreto de Málaga estamos llegando casi a los 100 profesores, ¿no? Sí, 100 docentes. Exactamente, sí, 100 docentes de clases normales, más luego los de extraescolares, más personal de administración y servicios. En total unos 130 empleados tiene el centro. Y después, aparte de todas las actividades de la Fundación, de la historia, también lleváis a cabo una serie de entramados en torno al AMPA, al coro al que antes hacíamos alusión, y evidentemente a la Semana Santa y a la cofradía, a los cofrades de Gamarra, al sentir cofrade que tenéis, y a los cofrades de Gamarra, y habéis puesto, a través de la formación, de la enseñanza, habéis puesto también unos valores que enseñáis a todo el mundo y que os reconocen por ello. Queremos en el colegio que los valores que transmitimos se transmitan desde todos los ámbitos, desde sentir cofrade como también desde el deporte, de la asociación deportiva.
que no quede nada fuera de esos valores. Lo más importante es la alegría, la sencillez, el ser solidario, ser buen compañero, el tener una visión humana, cristiana, dentro del mundo que nos toque vivir, tanto si es sentir cofrade como si es dando clase. Claro, y se dan clases y se siente cofrade también. Y hay cofrades que damos clases, es cierto. Yo también soy antiguo alumno, es decir, que he bebido los tres que estamos aquí sentados. Y ahora, como tú bien dices, pues bueno, hay muchas actividades en el colegio, ¿no? Muchas actividades, todas las tardes hay gente que hace diversas actividades, y cuando llega la Inmaculada, pues tenemos relativo a la Inmaculada, después las campañas que hacemos de cara a la Navidad, y cuando llega el mes de febrero, pues empezamos un poco a preparar la Cuaresma, y sí que es cierto que es una actividad que congrega a personas y que también pues sirve un poco de nexo de unión para la gente que dejó el colegio hace tiempo y que está vinculada a las cofradías, porque Málaga pues, es una ciudad cofrade, y en este caso, pues desde hace ya 6 años, vamos para el 7º, vienen cada Viernes de Dolores, como venís vosotros, viene Procono y ha participado grabando las procesiones o pregonando como Coco, que ha estado con nosotros, y la verdad que son momentos bonitos donde, como dice Alfonso, se trata de un ámbito, el cofrade, en el que también pues, se intenta educar. Al final estamos hablando de religión, religiosidad popular, creencia, fe, estamos en un colegio religioso, y yo creo que cuadra un poco todo para que entre dentro también de las cosas del colegio, ¿no? El colegio también, es que cuando ha hablado Alfonso de lo solidario, el colegio coge también otra institución de la Congregación Hijas de Jesús, fundada por la congregación, que es lo que llamamos la Fundación Ayuda Solidaria Hijas de Jesús, se conoce con las siglas de FASFI. Hay miembros de FASFI que son del colegio, otros no son del colegio, pero tienen su sede en el colegio, y todos los años organiza actividades, mercadillos, un almuerzo solidario que se tiene cerca de Pizarra, entonces hay una unión también, es decir, yo creo que la congregación está sabiendo, con límites, como todas las instituciones humanas, trasladar al mundo de hoy lo que eran los intereses evangelizadores de la Madre Cándida, ya sea la educación cristiana, ya sea la catequesis y movimientos juveniles que tenemos, como el coro y las catequesis de confirmación, ya sea el sentir cofrade, ya sea el deporte, ya sea el compromiso social, con formas y medios que son de hoy, que no son los del siglo XIX. Por eso es la importancia de mantener la esencia de un carisma. Es como esa agua que brota del manantial, que hoy se mete en unas vasijas, en unos moldes, ayer fueron en otras, y como dice Alfonso, en el futuro serán en otras, pero lo importante es mantener esa vivencia. Y esa vivencia del carisma de la Madre Cándida no la tenemos solo las hijas de Jesús, ahora mismo somos poquísimas las que estamos, bueno, las que están en activo en el colegio, más luego los que estamos en la casa de mayores y enfermería, ¿no? Pero el carisma va mucho más allá de la congregación. O sea, yo he apostado siempre por la vivencia de los laicos y el desarrollo, y eso es verdad. Es decir, las necesidades en la Iglesia nos han dado oportunidades de dar un campo de actuación y de compromiso al laico, al seglar. Yo creo que eso es muy importante. Ese carisma se va transmitiendo de generación en generación, y si antes comentaba con Pilar que ha quedado de su paso tanto como parte del colegio, como parte del colegio institucionalmente, ¿qué le ha quedado a Alfonso en este caso? Bueno, mi historia con el colegio, yo soy un varón y ese colegio era tradicionalmente de niñas. Yo estudié en la EGB en Gibraltar, yo soy un niño de Miraflores, y de lo cual me siento súper orgulloso. Y cuando llegó la hora de irse al instituto, mi padre no quería que fuera al instituto, quería que fuera a Marista, y a mí Marista me parecía que estaba muy lejos, y como mi hermana estaba estudiando en Gamarra, pues yo eché un pulso a la autoridad de mi padre y le dije, no, yo a Marista no voy, yo me voy al instituto. Y me dijo, no, tú o te vas a Marista o te vas donde tu hermana. Y entonces entré en Gamarra en el año 81, el año del Mundial de España, no, el 81-82. Allí conocí el colegio, y a pesar de que éramos muy pocos niños, eran 105 niñas y 30 niños, pues la verdad que me sentí como en casa desde el primer día. Empezamos a generar problemillas porque los varones éramos más complicadillos,
Y nada, salí del colegio en el 84-85 y empecé a trabajar en el mismo en el 87-88, con lo cual apenas he estado fuera del colegio. Y si algo me ha quedado del colegio, esto me van a matar, pero lo voy a decir, es que pues un día llegó una chica a clase nueva y actualmente seguimos compartiendo la vida, o sea que bastante me ha quedado en el colegio. Algo me ha aportado a mí. El agua sigue no, su curso. Fueron las charlas bajo el árbol grande también. Lo que decíamos, la sombra del árbol ha dado su fruto. Por eso decía yo del árbol grande, juegos de niños y primeros amores. Claro, exactamente. Y a nuestro compañero ya Alan Antís, que le ha quedado y que le va quedando también, y que le queda, porque... Y seguimos creando cosas, efectivamente, que me quedo, ¿no? Porque todos los días me llevo cosas de los niños, pero bueno, me ha quedado, pues bueno, como hablan ellos, personas, ¿no? A día de hoy, pues, por ejemplo, mi mejor amigo, Joaquín Pozo, lo tengo que nombrar, que también lo conocemos aquí mucha gente, lo conocí en el colegio en un recreo, y sigue siendo una persona muy importante en mi vida, y me recuerda al colegio. Y también, pues bueno, los recuerdos que tiene uno con la familia, de ir con tus padres a actividades del colegio, reuniones a las que van tus padres a hablar con tus profesores y tú estás allí y ves esa relación, esa cercanía que sigue habiendo cuando un padre va a un colegio y se le atiende, se le escucha. Yo tengo esos recuerdos de unión familiar. Estamos todos los hermanos, los 3 hermanos en el colegio, nos llevamos 2 años cada uno, con lo cual coincidimos prácticamente siempre en todo el recorrido en el colegio, pues siempre estábamos juntos, ¿no? Y al final pues te quedas con esos recuerdos entrañables de ver a tu hermano que era más pequeño y le ayudas, o vas el primer día de colegio a explicarle un poco dónde está la clase, se olvida algo y tú eres el grande, yo era el grande, que si la merienda, que si los equipos de fútbol. He participado en el deporte toda mi etapa educativa allí, he jugado al fútbol sala, y también recuerdo gente, ¿no? Amigos que luego siguieron jugando al fútbol sala, como Nacho Cisnero, que es alumno del colegio y llegó a jugar en división de plata, en división de honor, gente que se me viene a la mente. Y al final pues es lo que te queda, ¿no? Los recuerdos de las personas. Y a día de hoy pues me llevo experiencia de alumnado, de gente que va todos los días al colegio a aprender cosas, a ilusionarse y que se esfuerzan. Y que hoy en día pues muchas veces eso yo creo que hay que comentarlo, hay que decírselo a los alumnos, ¿no? No dar por hecho las cosas, ¿no? Cuando un alumno lo ves ilusionado o que ha conseguido algo, decírselo, oye, enhorabuena, porque cada vez es más complicado encontrar a gente que se ilusiona o se motiva con pequeñas cosas, ¿no? Porque ahora con los móviles tienen acceso a todo, los niños tienen acceso a todo, ¿no? Si hablamos del pasado, aquí la gente dirían cosas que a mí casi que me chocarían. Imagínate con un alumno de ahora, ¿no? Que tiene en su mano toda la información del mundo, que nunca ha ido a una biblioteca. Yo iba a la biblioteca del colegio a coger una enciclopedia, a hacer un trabajo, ¿no? Tardábamos 3 horas en hacer un trabajo, ahora hoy en día se hacen 5 minutos, ¿no? Entonces valorar a esos alumnos, me llevo la carga o el esfuerzo de esos alumnos que a día de hoy siguen ilusionándose, siguen esforzándose y siguen queriendo hacer las cosas bien. Y ser personas íntegras, ¿no? Que es hacer las cosas bien aunque nadie te vea. Y eso lo ves en la gente y yo me lo llevo y yo disfruto muchísimo con eso, con cualquier tipo de alumnado. Yo doy en secundaria, en formación profesional básica, son alumnos de diferentes perfiles y en todos encuentras esto. Encuentras ese esfuerzo, cada uno en su contexto, pero es tremendamente enriquecedor eso. Hay en colegios que no se ve, pero aquí, evidentemente, simplemente por lo que se desprende de vuestras conversaciones, de vuestra forma de sentirlo, de vivirlo, de cómo lo habéis vivido y de cómo se sigue viviendo, si hay una manera de encasillar, en este caso de buena manera, y de decir y definir lo que es el Colegio Gamarra, se podría decir que es una familia de alegre formación, ¿no? Sí, y de una gran integración, un proyecto de integrar siempre a todo tipo de personas. La Madre Cándida decía que a nuestras escuelas irán niños de todas las clases sociales, pero no basta con que vayan, lo necesario es que se sientan todos miembros, y es importante esa línea de integración. Ahora mismo la integración tiene otros perfiles, que no es solo las clases sociales, que sí, que hay una cierta diversidad, pero hay niños de otros países, de otras razas, de otros colores, niños de necesidades educativas especiales. Todo eso Gamarra lo recibe y el gran reto es integrarlos para que se sientan familia.
Claro, ahora la exclusión viene desde muchos puntos de vista y no es una exclusión social como la que existía anteriormente. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Qué actividad vamos a tener de las que habéis nombrado y las que habéis dicho? Lo próximo que nos viene. Lo próximo es la línea del tiempo, que se inaugurará el día 5 para el alumnado. La están preparando dos profesores del colegio, Paco Vertedor y Carlos Hernández, los dos son historiadores, y están haciendo una línea del tiempo, tendrán ayuda de algunos alumnos mayores, y la inauguraremos el día 5. Y para las familias y todo el que quiera verla, el día 8 de diciembre, después de la Eucaristía, se pasará donde está la línea del tiempo, en la galería donde esté expuesta para que la puedan visitar. Y estará expuesta durante todo el año. Y una línea de comunicación que seguirá siempre abierta, ¿no? Daremos Por cierto, cuenta... ahora en Twitter habrá que poner, hemos estado... Ya está puesto. Ya está puesto. En la publicidad se ha puesto el mensaje, hay que hacerlo al momento, si no vamos tarde, Paquito. Totalmente. Habéis felicitado también a Sevilla por el aniversario que también se está cumpliendo allí de las Hijas de Jesús en Sevilla. El 50 es el suyo. 50. Con lo cual, ¿cuál es la fundación más antigua, además de la de Salamanca, supongo, no? No, más antigua, porque Salamanca es la más antigua, pero hubo una transformación de colegio y un colegio desapareció y otro. Ahora mismo, este curso celebra 125 años el colegio de Medina del Campo en Valladolid. Celebra también 50 años Burgos, celebra 100 Salamanca, 50 Sevilla, 75 nosotros. Pues yo espero que si hay que estar, se está, que estemos en el aniversario en los 100 años y que estemos hablando de cómo han sido estos 25 desde aquellos 75 de los que hablábamos, pero no dejéis de formar, de crear vida, ilusión, integración y sobre todo, y todo desde la sombra de ese ficus que ha visto, verá y seguirá viendo cómo pasan las historias en torno a las Hijas de Jesús y a Gamarra. Así pues, muchas gracias por estar hoy con nosotros, pero sobre todo por haber formado parte de la historia de Málaga, porque sois parte de la historia de Málaga y muy poquitas cosas cumplen 75 años firmemente arraigados en esta ciudad, ¿no? Así pues, gracias, por vuestra presencia. Gracias a vosotros por abrirnos la casa y abrir la ventana para que Gamarra se conozca en Málaga. Pues se conocerá porque además lo redifusionaremos y lo volveremos a volver a ver y lo integraremos a través de nuestra página de YouTube, del canal de Facebook y de todas aquellas cuestiones que quieran ver para saber más de Gamarra. Nos seguimos viendo en el colegio con toda la actividad y con todos los actos que tengáis, que siempre estaremos a vuestro lado, y nosotros nos seguiremos viendo lunes tras lunes en este espacio que no quiere más que difundir y ampliar todo nuestro conocimiento de la cultura malacitana, de las tradiciones y de nuestra propia manera de ser. Así pues, disfruten de Málaga, que como siempre les digo, merece la pena. Hasta la semana que viene. El Ayuntamiento de Río Gordo y Pollo San Juan han patrocinado este programa.